Bueno, bienvenido, Pablo. Gracias. Generalmente los creativos se los asocia mucho en el ámbito de el guión, la dirección, los actores. Y vos sos productor y la mano derecha y el socio de Sebastián Ortega, ¿no? En muchas de las series que nombraron, películas también, algunas, no se nombraron todas las de Pablo porque daría para mucho, pero Historia del Clan, Graduados, Tumberos. El rol del productor, el rol creativo, ¿cuál sería? El rol creativo del productor está ante todo en encontrar los talentos en cada una de las áreas y encaminarlos y encauzarlos hacia un objetivo común que tiene que ver tal vez con, en este caso, ¿no? Hablando de la industria audiovisual, con la realización de una serie, una película o con cualquier contenido de ficción. De todos modos, más allá de encontrar esos talentos, existe en el productor artístico, porque así somos también, más allá de ocuparnos de presupuestos, de armado de programas, marketing, comercialización, generamos nuestros propios contenidos. Por lo tanto, la idea madre surge de la productora y a partir de ahí vemos quiénes son las personas ideales para acompañarnos en ese camino, en ese proceso creativo. Y la verdad que en ese punto la creatividad es igual que en todas las personas, ¿no? Decíamos que del mismo modo que el cuerpo físico genera sangre, el cuerpo espiritual genera creatividad, por lo tanto todos lo somos. Es encontrar aquello que nos representa, qué es lo que, cuál es la historia que todos tenemos, siempre hay una historia que todos tenemos y que tenemos ganas de contar, de expresar, que nos identifica, que nos perturba, que nos provoca. A partir de ahí es encauzarla, ¿no? Encauzar y encontrar los elementos que necesitamos para que eso se transforme, en este caso, en una historia que le interese al resto del público, porque no quiere decir que todas las historias que a nosotros nos suceden van a ser interesantes para todos. Es encontrar lo que nosotros llamamos el sentido del espectáculo, aquello que va más allá de mi vivencia personal. Y ahí es donde los productores podemos hacer que un artista, que tal vez es genial y maravilloso, pero que le cuesta trascender al gran público, pueda encontrar su lugar, sacarlo de ese caos creativo que tiene que existir, porque en la creatividad tiene que haber caos, tiene que haber anarquía, pero de algún modo encontrar la manera de que esa persona tenga más firme sus fortalezas y atenuar sus debilidades para que eso llegue a un puerto y sea más masivo, ¿no? El Marginal, bueno, mucha gente la está viendo en Buenos Aires, en Argentina, ni que hablar. La 2. La 2, sí. Obvio. Mucha gente está esperando en Netflix la 2. Y 100 días para enamorarse la están viendo en un canal de aire acá ya desde hace un tiempo. Poniéndonos un ejemplo de esos dos procesos creativos, de cómo se fueron dando, cómo es el hecho creativo en todos los días en la realización de esas dos series, por ejemplo. Son muy diferentes. Por supuesto que nosotros cuando somos una empresa, digamos, que tiene un fin comercial, industrial, por lo tanto tenemos que pensar no solamente en qué queremos contar, sino cuál es el objetivo comercial al que perseguimos, por ejemplo. Que se vea más allá de las fronteras argentinas, cuál es el público que podría llegar a verlo, qué se está necesitando en el mercado en ese momento. Entonces, el caso del Marginal tuvo que ver con un momento especial en donde la televisión pública nos pide una ficción en un canal en donde hay muy poca llegada en cuanto a la audiencia masiva. Por lo tanto, lo que dijimos es, tenemos que ir con un contenido potente y que nosotros tengamos ganas de poner digamos, frente al espectador. Y ahí surgió un poco lo mismo que nos había pasado hace muchos años con Tumberos, que nos tocó una emisora de muy baja audiencia y fuimos a una historia potente y fuerte como es el género carcelario, que de por sí es un género exitoso en todas partes del mundo. Pero bueno, hay que encontrar justamente qué es lo que a nosotros nos hace genuinos con respecto a esa manera de contar. Y lo que nos sucedió a medida que empezamos a entrar en ese mundo y en ese submundo, que es muy importante cuando vos tenés la historia o tenés el género, decir, bueno, me voy a meter en el mundo de la cárcel, más allá de todo lo que se me puede ocurrir, tengo que cumplir con patrones básicos de relato, el famoso camino del héroe, digamos, cuáles son los arquetipos, los protagonistas, los antagonistas, más allá del contexto en particular y de la potencia que tiene que tener la historia. ¿Siempre hay una estructura que funciona?
debería tener una estructura para que esa estructura, para que el programa funcione y le llegue al gran público, más allá del cuento, más allá del relato, más allá de la historia que quiero contar. Y después, bueno, investigar ese contexto, porque vos no podés tocar de oído, digamos, si vas a hablar de la cárcel, tenés que conocer cuál es la realidad de la cárcel que vas a retratar. Una vez que conoces ese universo, vos lo rompés a tu antojo. Ahí está la parte en donde la creatividad vuelve a ser rupturista y digo, bueno, yo con esto ¿qué hago? Y hago un mix de testimonial, por llamarlo de algún modo, de lo que puede ser una cárcel latinoamericana, con el humor negro más mordaz, que le da un tamiz a la historia que la hace más soportable. Si no, sería muy fuerte ver todo el tiempo las vejaciones que suceden en una cárcel. Entonces, entre el humor negro más la crueldad más despiadada, vos le encontrás el tono. Y eso también forma parte de la creatividad de un programa. Es el armado, es la forma que le das a una idea primigenia. Ese fue un poco el caso del Marginal. En el caso de 100 días para enamorarse, que va a otro tipo de público, en un canal líder como Telefe y en el horario en donde está la familia reunida, dijimos, bueno, vamos a contar una historia que a nosotros nos interpela, que hablamos de cosas que tenemos ganas de hablar. Nosotros, gente de 40 y pico de años, muy mayores al lado de todos los que están acá, contar la historia de parejas modernas, digamos, parejas que hoy, en este momento, sienten que no todo está perdido y quieren salir del hastío del matrimonio después de muchos años. Y teniendo en cuenta a la mujer y el empoderamiento femenino como debe ser, son ellas las que toman la decisión, patean el tablero y quieren vivir una nueva revancha en la vida que vienen llevando. Ese fue el plan inicial de 100 días para enamorarse como tópico. A partir de ahí las historias que salen o se manifiestan como ramas de un árbol de cada grupo familiar o de cada grupo de trama, y ahí surge la historia de la chiquita transgénero, donde nosotros teníamos ganas de contar esa historia, pero también teníamos la necesidad de ver qué le pasaba al público poniendo sobre la mesa un tema de reflexión y de debate para el debate social, que tiene que ver con la inclusión, con la diversidad, que son temas que nos gusta a nosotros transitar. Y en ese punto es justamente donde acompañamos el proceso del personaje junto a lo que el público le viene pasando y lo que el público va sintiendo. Y a partir de ahí logramos lo que nosotros llamamos un entretenimiento que tiene al mismo tiempo un contenido social que aporta al menos al debate. Claro. Y que genera también discusión, reflexión, por supuesto, más que sea entretenimiento. Por supuesto te digo, el debate en la mesa, en la familia, en la sociedad, de algo que estaba tapado y que se hace visible, bienvenido sea. Claro, fue más notorio ahora cuando estuvieron en el Parlamento de ustedes votando la ley del aborto. Bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo incluyeron ese tema? A partir de que empieza a suceder con el entretenimiento familiar o de parejas que tenía esta comedia romántica, poder introducir estos temas y generar de algún modo un mensaje positivo en la sociedad y también digo, de algún modo hacer docencia con algunos temas, sentimos que la actualidad estaba el programa estaba necesitando de esa actualidad, que el público nos pedía hablar de cosas de todos los días, donde se sentían representados e identificados en ese contexto. Cuando viene el tema de la ley del aborto, el día que el Senado tenía que dar su veredicto, que fue negativo, que imaginábamos que así iba a ser, el programa de algún modo tocó el tema de manera abierta en la clase donde van los adolescentes y el profesor plantea lo que va a suceder en la noche, en un par de horas, diciendo, se va a tratar este tema, quiero explicar qué es lo que se está tratando y quiero escucharlos a ustedes opinar. Obviamente estaban las dos campanas y a partir de ahí hubo una bajada desde la parte ideológica que tiene la gran parte de la producción. Cuando hablo de producción me refiero a todos los que lo hacemos, que fue que sea ley, ¿no? Que cerró un poco la escena y ahí quedó plantada cuál era nuestro mensaje con respecto a la situación, sin dejar de que se escuchen las dos campanas. Creo que eso es muy importante y eso le empezó a aportar al programa una identidad y una personalidad propia que es fundamental para que algo trascienda. ¿Cuánto del proceso creativo se va formando durante el transcurso de la tira? Mucho, porque somos muchos los actores, digamos, desde el punto de vista de los que participamos de todo el proceso. Obviamente los productores artísticos, los directores, los autores, ni que hablar desde ya,
Y los actores los que interpretan las escenas. La televisión es un trabajo en equipo, en donde más allá de que tiene que haber una línea que termina siendo vertical, y se dice, bueno, hasta acá vamos o vamos por acá, también está el canal que opina, desde ya el canal que lo emite, porque tiene la responsabilidad justamente de emitir. En ese punto todos opinamos y participamos, siempre teniendo en cuenta la historia principal, el camino o el arco dramático que se generó en el primer capítulo hasta el último. Lo que vos vas haciendo es justamente viendo cuál es el termómetro social con respecto a lo que vos estás comunicando para ver por dónde llevar la cosa para que sea más efectivo al público. Eso pasa más que todo en la serie diaria, que se hace prácticamente en el mismo momento que se emite. No tanto en las series que uno ve terminadas, que después suben a las plataformas, como puede ser el caso del Marginal, en donde tal vez si haces un análisis de la temporada posterior. Decís, bueno, en la primera temporada la rompe el personaje de Diosito, por decir algo. Bueno, la segunda temporada la protagoniza ese personaje. Que bueno, justo es uruguayo. Es uruguayo. Furtado, sí. Y también hizo algo creativo a la hora de ser seleccionado para el Marginal, ¿no? Bueno, por eso digo que todos somos creativos, ¿no? Y en la limitación es donde más surge ese talento que todos tenemos. En el caso de Nicolás Furtado, que era un típico actor, pero por su aspecto físico más cercano al galán, por llamarlo de algún modo, y el prejuicio que puede generar en ese caso, que le jugaba en contra, cuando siempre eso jugaría a favor, en una serie que se buscaba gente de un aspecto físico diferente, lógicamente, desde el arquetipo que uno tiene de la gente que está presa. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él va al casting sin decir que era él, más allá de que no era una figura tan conocida, pero era un actor que tenía cierta trayectoria, un casting de más de 1000 personas, y se pone una prótesis en la boca, esos dientes que ustedes después vieron, los que vieron el Marginal que utilizó. Supuestamente, según nos cuenta, durmió en la villa una noche, bueno, hizo un montón de cosas que... ¿Tenía el pelo ya teñido? ¿Tenía el pelo teñido? No, el pelo fue eso fue un agregado después de estética, claro. Pero, obviamente que todas estas cosas no nos enteramos nosotros en el momento de ver la selección. Él viene, compone el papel, interpreta como a él se le ocurre ese personaje y así va pasando las distintas instancias. Pero, si él hubiese venido como era, tal cual, y lo interpretaba, seguramente desde la producción hubiésemos tenido cierto prejuicio con su aspecto físico, porque no era directamente proporcional a lo que imaginábamos. Él se ganó el personaje con esa idea que nos trajo, y no solamente sucede eso, sino que incorpora hasta esa prótesis en la boca. A partir de ahí, bueno, sucedió lo que sucedió con él y con su gran presente como actor. Claro. Vamos a hablar un poquito del ser creativo. Decís que todos somos creativos, ¿no? Y hacés en Buenos Aires un taller de escritura y de producción y de creatividad con Jorge Maestro, que es otro de los guionistas de hace años de la televisión y el teatro argentino, ¿no? ¿Considerás realmente que todos somos creativos, que todos podemos crear qué? En todos los aspectos de la vida, hasta para subsistir hay que ser muy creativos, más en estas épocas, pero digamos, si vamos a lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, del arte, de la cultura audiovisual, lo notamos continuamente con gente con la que interactuamos y que, como decía al principio, más allá de cuál termine siendo su camino en esta profesión, en esa búsqueda siempre tenemos algunas herramientas como para poder dejar en claro cuáles son nuestras posibilidades desde el punto de vista creativo y más allá del talento que tengamos. Por supuesto que siempre existen los genios, ¿no? Siempre existen las personas extraordinarias que no necesitan ningún tipo de herramienta de nada porque por sí solas demuestran el talento que tienen y la creatividad que tienen. Pero como decía antes, ¿qué sería de muchos artistas si no hubiesen encontrado quién los encauce, quién los lleve por el camino justo? Nosotros, algunos de los ejercicios que hacemos siempre y que están basados un poco en algo que escribió Julia Cameron, la autora americana que escribió El Camino del Artista, y que es muy interesante poder hacer, es esto de dejar drenar las ideas que surgen cada mañana cuando nos despertamos, ¿no? Escribir en un libro, en un cuaderno o en el iPad o en el celular, donde quieran, las primeras sensaciones, imágenes, sentimientos que tenemos, lo que soñamos a la mañana. Dejarlo escrito y dejar que se quede. Escribir sin parar. Escribir sin parar, sin ningún tipo de juicio,
sin ningún tipo de pensamiento crítico, ni siquiera y menos de producción. Escribir desde el corazón. Desde el corazón surgen cosas maravillosas que con el tiempo, y cuando eso se tiene que transformar en algo más profesional, hay que reverlo y reescribirlo desde la cabeza. Ahí es donde aparece tal vez la parte más de producción, en donde tenemos que encauzar un poco ese material que no tiene que ser juzgado, como les dije, que no nos tiene que provocar enojo, sino absoluto placer. Y que se revisa y se recontrarrevisa. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que todos tenemos algo para decir, que todos tenemos una historia para contar, que todos tenemos una imagen que nos emociona, que nos cautiva, que nos provoca, y que nos trae algún recuerdo. Y seguramente si eso es genuino y es realmente no algo elaborado, sino que sale de las tripas, digamos, va a tener una relación con el material posterior, ese que sí va a tener que ser repensado en funciones de producción o en funciones de contar una historia que le llegue al gran público, tenga una estructura, mucho más efectivo que si le hubiésemos puesto ya desde el vamos un montón de condicionamientos. ¿Cuánto en ese proceso creativo te alimenta lo que ocurre, vamos a llamarle el afuera, pero el afuera es lo que puede pasar con tus amigos, lo que ocurre en la sociedad, lo que lees, lo que ves? Bueno, desde ya que más allá de ese ejercicio que tiene que ver con digamos, con la cuestión más interna de nosotros y con nuestros sentimientos más profundos, el contexto en el que estamos viviendo nos determina desde ya, y esto tal vez es lo que hace que después esa misma historia tenga otros condicionamientos y que diga, bueno, este es el aquí y ahora, esta historia la cuento en este momento y quiero decir esto porque es oportuna, porque puede ser efectiva, porque puede provocar algo en el otro. Entonces, más allá de, y muchas veces, todo esto que estamos sintiendo no es que lo tenemos que transmitir de manera directa. La transmisión directa se hace en ese momento. Después, obviamente que hay algo que es más metafórico, que es más conceptual, que lo proyectamos en otro personaje, en otra historia que tal vez nosotros no somos ni siquiera nosotros mismos. Y por supuesto que tiene que ver con, como decía antes, según el público al que nos dirigimos, según el programa que estamos haciendo, es qué tipo de cosas podemos manejar. No es lo mismo hacer 100 días para enamorarse, con esto que le estaba diciendo, en donde se cuentan historias de carne y hueso de aquí a ahora, que una historia como El Marginal, en donde los personajes conviven en una situación extrema de violencia, y tal vez el humor es lo único que libera. Claro. ¿A qué edad te diste cuenta que podías vivir de un trabajo creativo? La verdad, me di cuenta mucho después que lo empecé a hacer. O sea, nunca fui demasiado consciente porque a mí lo que me movió siempre fue la pasión por los relatos. Me movió siempre la pasión por contar historias, por actuar, por recrear otras vidas. Eso ya lo tengo desde chico. Lo que me empezó a pasar, porque fue más fuerte que yo, porque digamos yo estudié periodismo, entré en la televisión mientras estaba estudiando, estudié comunicación social y en la misma televisión se fue dando la posibilidad de que yo entrara en el mundo de la ficción, que me apasionaba por el cine y por el teatro, y cuando llegó el momento de, digamos, cuando ya estaba trabajando en eso, un día dije, me están pagando por esto. Lo que me pasó a mí fue que tuve la bendición de poder trabajar en lo que me gusta, hace más de 25 años que lo hago, y que siento que el motor más grande que tengo con respecto a esto es la pasión por lo que hago, que va muy de la mano de la creatividad. O sea, yo siempre digo que ninguna persona vaga puede ser muy creativa, porque la creatividad exige también un trabajo. La creatividad no la puedes dejar sola y de vez en cuando, o sea, todo elemento que sentimos, que nos hace volar, que nos provoca, que nos emociona, hay que trabajar sobre eso, hay que darle una fuerza impresionante a eso para que eso se transforme en algo concreto, tangible. Si no, ¿de qué sirve algo que es creativo pero que no se manifiesta en nada? Y creo que por eso es muy importante sentir mucha pasión por lo que uno hace, pero el germen parte seguramente de algo que nos motiva y que tenemos ganas de expresar y de contar y sentir que nos representa y puede conmover al otro. ¿Y cuánta gente aproximadamente trabaja alrededor de una serie? Depende de los casos. En El Marginal trabajaron más de 500 personas. Más allá del grupo técnico y de actores y de producción y dirección, vos tenés que contar los extras, bueno, toda la gente que hace la realización de una serie. En 100 días debe haber alrededor de 200 personas. Son grupos muy grandes, más allá que hay un grupo más chico,
que es el que lleva adelante un programa que parte obviamente de los autores, de la cabeza creativa y la producción general, de los directores y el elenco principal. A partir de ahí son las ramificaciones, pero es muchísima la gente que trabaja. Claro. Tiene mucho que ver con tu vida las historias, los relatos, ¿no? Desde niño, desde muy chico. Sí, desde muy chico. Creo que la primera vez que me emocioné con una ficción y que creo que algo quedó a mí en el germen fue cuando vi E.T. el extraterrestre, Steven Spielberg, la habrán visto, calculo, es un clásico del cine. Y recuerdo que ya de chiquito jugaba que quería ser, con un perro que yo tenía, un perro pequinés, lo ponía en una bicicleta y yo quería que el perro me levante el dedo, pobrecito, porque no lo levantaba. Como E.T., y bueno, encontraba la manera, buscaba la forma de que ese dedo pobre lo debo haber quebrado, como estoy yo ahora, al perrito. Y a partir de ahí tengo la sensación de la emoción que a mí me provocó eso, la magia que me hizo pensar y soñar, y cómo yo quise recrear eso. Y dije, con el tiempo me di cuenta que esa emoción que a mí me provocó Spielberg, con el amor al diferente, porque de eso habla E.T., hoy lo podemos hacer real en 100 días para enamorarse, con mensajes que hablan del amor a aquel que sueña, siente y ama de manera diferente. O sea que hay un arco dramático en mi vida que se cierra en 100 días para enamorarse de algún modo. Pablo, ¿y cuánto limita la creatividad el presupuesto? Que es el tema que siempre puede estar rondeando cualquier producción, ¿no? Mira, podría tomarlo al revés, decirte que en la limitación es cuanto más creativo uno tiene que ser. Lo que no te tiene que pasar es que nada te congele, que nada te frene. No tengo para... Esta idea la quiero hacer, este programa lo quiero hacer, esta canción la quiero cantar, este cuadro lo quiero pintar, pero no tengo los elementos, no tengo la plata. Bueno, lo hago diferente, le encuentro la manera. La gente no mira las excusas, no es que yo me siento y digo, miren, El Marginal en realidad tenía que salir $2 millones, pero tenemos 100.000, entonces en vez de una cárcel enorme, una cárcel chica, pues la gente no le importa, la gente ve lo que ve. Entonces yo le estoy presentando eso, por lo tanto todas las excusas y todo lo previo y todos los problemas que tuvimos para hacer no se van a terminar de ver, se va a ver lo que se ve. Entonces nosotros le tenemos que dar el mayor amor a eso porque todo lo demás lo olvidamos. Ese termina siendo el producto. Entonces creo que en la limitación, esto que decía, todos tenemos fortalezas y debilidades y en un programa de televisión podemos tener una gran creación, un elenco maravilloso, una historia buenísima y no tenemos plata, como pasa en casi todos los países de Latinoamérica, para producir. Bueno, esto lo atamos con alambre, pero que no se note. Y en ese potenciamiento de esos actores maravillosos que tenemos, de esos autores increíbles, de esos técnicos increíbles, de algún modo vamos a soslayar las debilidades presupuestarias. Entonces es adaptarnos todo el tiempo. Los productores somos solucionadores de problemas. Yo sé que hoy a la mañana empieza a grabarse el programa y voy a tener 70 cosas que resolver. Yo estoy así de tranquilo, a ver cuál es el primer problema, muy bien, lo vamos a ver. Como siempre le digo a mis productores, chicos, un problema, 3 soluciones. A ver, A, B, C, ¿con cuál nos quedamos? Siempre se puede resolver. Aparte, en el mundo de la creación, en el mundo de la comunicación y de la industria audiovisual, tenemos el maravilloso beneficio que lo que hacemos es entretener a la gente y en una de esas la posibilidad de generar docencia y de abrir cabezas. Pero no somos gente que tenemos que salvar vidas, que eso sí sería mucho más preocupante. Entonces relajémonos, no se nos va a morir nadie. Como mucho vamos a abrir alguna cabeza, vamos a hacer reír a alguien, vamos a emocionar y vamos a hacer que un chico el día de mañana recuerde esa película como yo un día recordé Spielberg y hoy entre un grupo grande de gente podemos realizar una ficción que a mucha gente la puede conmover. Bueno, bienvenido a TEDx Montevideo este año, gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.